Hola, hola, saludos amigos, bienvenidos a la segunda emisión de El Report CAX. Voy a estar comentándote sobre las elecciones de Brasil después de la victoria el pasado domingo de Luis Ignacio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro del Partido Liberal. El triunfo de la izquierda sobre la derecha por estrecho margen de menos de 2 millones de votos, pero que finalmente le dio la victoria a Lula da Silva. Todo el mundo esperaba que después de las elecciones del domingo, del resultado, en horas de la noche, el presidente de Brasil hiciera un pronunciamiento, y no fue así. Hubo silencio total. Bolsonaro, como se dice en portugués, sumió, cayó en el anonimato, y prácticamente 48 horas después es que decide hacer un pronunciamiento ante la opinión pública nacional e internacional. También se esperaba que fuera un pronunciamiento por parte del presidente de Brasil un poco más, digamos, más sustancioso, con más elementos, y fue muy escueto, muy breve, corto, apenas 2 minutos y poco el pronunciamiento, el discurso de Jair Bolsonaro después del resultado del domingo de las elecciones, donde pierde frente al líder petista Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces les propongo escuchar las palabras de Bolsonaro. Están en portugués, lógicamente, aunque hay algunas cosas que se pueden entender perfectamente. Escuchemos. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Bueno, aquí lo más importante, a mi juicio, es lo que reconoce el propio Bolsonaro. Primeramente, agradece a aquellos que votaron por él. 58 millones de brasileños votaron por Bolsonaro. Y él realmente reconoce, y todos tenemos que hacerlo así, reconocer también que hay un país políticamente dividido, como decía Bolsonaro, con el resurgir, el renacer de este movimiento de derecha que ahora, desde hace 4 años, encabeza la figura de Bolsonaro. Entonces, esto yo creo que es llamativo, porque en estas circunstancias, ya le comentaba, va a tener que gobernar el presidente Lula da Silva. Por eso decía Lula que la tarea fundamental para él en los primeros compases del gobierno, de su nuevo gobierno, va a ser precisamente trabajar en buscar esa armonía, esa conciliación dentro de este Brasil dividido entre la izquierda y la derecha. Diferencia de menos de 2 millones de votos a favor del petista en un país que tiene alrededor de 216 millones de habitantes, no es una gran ventaja. O sea, políticamente no es ventaja.
políticamente no da tranquilidad para gobernar, porque va a tener una férrea oposición en aquellos partidarios del candidato derrotado, en este caso de Bolsonaro. Si a eso le vamos a sumar, como ya les comentaba anteriormente, de que Bolsonaro y su partido tienen mayoría en el legislativo, en la Cámara y en el Senado, pues entonces eso dificulta aún más las opciones de gobernar sin dolores de cabeza, con tranquilidad, para el viejo petista Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, más o menos por ahí van las cosas en estas horas después del resultado del domingo en las elecciones. Bolsonaro fue hoy al Tribunal Electoral y reconoció realmente su derrota, aceptó la victoria de Lula da Silva, y eso era algo que un poco preocupaba a la opinión pública nacional e internacional, si Bolsonaro iba a contestar el resultado de las elecciones, como ocurrió, ustedes recordarán, en las elecciones de Estados Unidos, cuando Biden y Trump, y de manera un poco controversial gana Biden y Trump pues no aceptó el resultado de las votaciones. Hubo que recontar votos, etcétera, etcétera, todo eso que ustedes conocen. Y bueno, se esperaba algo similar aquí en Brasil. Afortunadamente no ha sido así, y Bolsonaro sí reconoció su derrota ante Lula da Silva. Ese es el escenario que ahora mismo tiene el PT cuando asuma el gobierno en 2023. Lógicamente, me parece a mí que los esfuerzos del nuevo gobierno de Lula van a estar centrados en buscar esa conciliación nacional sin descuidar la política exterior, pero me parece que no va a estar, digamos, muy involucrado con estos movimientos de izquierda de la región, con estos países de la izquierda. O sea, no son los mismos momentos ni circunstancias cuando Lula gobernó en Brasil en los dos primeros periodos a lo que está aconteciendo ahora. Ya casi tiene 80 años, viene de pasar de un proceso incluso de prisión, un proceso de acusaciones, un proceso de corrupción que todavía gravita sobre él, pese a que fue exonerado, pero todo esto hace que tenga que ser más cauteloso en cuanto a su política exterior. O sea, juntos pero no revueltos, me refiero a estos vínculos, sobre todo con países como Cuba, como Venezuela, y otros países de la región. Pues me parece que sí va a mantener esa política exterior, pero creo que va a tomar cierto distanciamiento, porque va a tener todos los ojos sobre él en cuanto a cómo sea su comportamiento, como sea el giro que él pueda dar a esta política exterior respecto a la izquierda. Primero ocúpate de la casa, resuelve los problemas en la casa, que son muchos de verdad, y entonces, bueno, vamos a ver cómo se manejan las cosas en el exterior. O sea que el foco de él, la prioridad ha de ser buscar el consenso, la conciliación nacional, y observar desde lejos cómo van los acontecimientos en estos movimientos de izquierda y en estos antiguos ex aliados de la izquierda del comunismo, fundamentalmente Cuba, Venezuela, Nicaragua, aunque ya con Nicaragua él ha manifestado su desaprobación respecto a la figura de Ortega y las cosas que están sucediendo en el país centroamericano. Y respecto a Cuba, bueno, pues en la misma campaña electoral, en el último debate, le dijo a Bolsonaro: estás más solo que Cuba. Entonces, reconoce también que hay un aislamiento de la isla por todas las cosas que han estado sucediendo en Cuba en los últimos también 4 años, a partir de la entrada de Díaz-Canel, de la designación de Canel al gobierno de la isla. Bien, seguiremos también dándole un poco de seguimiento a estos temas en la medida que las cosas así lo ameriten. Pongo el punto final a esta segunda emisión del Report CAX. Yo soy Alex Bertolín.